Bienvenidos un día más a Alice de Brasses. Vamos a viajar en este vídeo a 1994, a los meses de septiembre y octubre, en concreto a la Weydarf número 6, edición española, donde se presentaba por primera vez la que ha sido catalogada con el paso del tiempo como una de las miniaturas más feas de Games Workshop. Y es que en 1994 salía a la venta, obra de Gary Morley, Nagash, Señor de los No Muertos. Y yo debo ser de las pocas personas que considera que esta miniatura no es tan fea como se la ha catalogado hasta ahora. Entonces yo soy guapo. Yo soy guapo. Es cierto que es una miniatura que, para ser de 1994, un contexto en el que habían salido otras figuras como por ejemplo Ulrich, el matador, el de los lobos espaciales que os enseñé hace unos pocos vídeos, salió en la misma fecha, la misma Weydarf, de hecho, salió con Ragnar, es de la época en la que hay muchas miniaturas famosas, tanto de no muertos de ese momento, como por ejemplo alguno de los nigromantes, zombies y esqueletos de metal de esa época, obra también del mismo Gary Morley. Es curioso algunos detalles de esta figura. Así que he decidido bucear en mi colección de miniaturas de Warhammer para rescatar este Nagash, que fue un regalo que me hizo un buen amigo hace muchos años ya y que la verdad que le tenía ahí con más miedo que otra cosa porque no sabía si iba a quedar bien. He decidido rescatarlo para este vídeo y que decidamos si es una de las miniaturas más feas o la más fea de Games Workshop, o por el contrario es una miniatura que ha tenido mala publicidad. Y ya sabéis, chicos, que este vídeo, como todos los del canal, están patrocinados por Goblin Trader, así que si queréis haceros con alguna de las pinturas que utilizo para pintar esta miniatura o las otras miniaturas que pinto en el canal, podéis ir a la descripción de este vídeo, donde os he dejado un link para que vayáis a la página web de Goblin Trader, donde vais a poder haceros con todo el material. Pero como siempre, os voy a animar a que vayáis a sus tiendas físicas, donde os van a ayudar de mil amores. Y sí, es cierto que este Nagash es controvertido. Tiene partes que son un poco más duras que otras. Para mí, lo peor que tiene esta figura son dos elementos. Uno es ese yelmo es horrible, pero no creo que sea un problema del escultor, sino un poco más del concepto del diseño. Vamos a ver una imagen del arte que representaba a Nagash en esta misma Weydarf de 1994. Esta imagen, que ha salido en muchos de los libros de no muertos de la época, representaba un Nagash que, aunque tiene cierto parecido con lo que es la miniatura, hay elementos discordantes. Para empezar, el yelmo es feo, es muy feo, es como si fuese un cucurucho de helado puesto del revés y al final hay una calaverita sonriendo. Da igual lo bueno que estás pintando, es que es feo. Y yo creo que es el elemento más feo de esta miniatura, o sea, perdonadme, la cara, bueno. Las armas me dan un poco igual, incluso la toga, pero es que este yelmo, yo creo que hay un problema de diseño. Tiene esos palos saliendo de los laterales, está hecho de calaveritas y termina en una calavera sonriente. Es quizás lo que hace que pierda un poco esta figura. El otro elemento que a mí no me acaba de terminar de convencer es cómo está diseñada la toga esta, la túnica que lleva. Si os fijáis, lo que es la parte de las piernas está bastante bien, pero los brazos parecen, sobre todo el brazo de la derecha, parece un churrete que se ha hecho así un giro sobre sí mismo, y sacar volúmenes aquí es complicado. Y en esta revista que os hablo de 1994, donde se enseñaba a Nagash por primera vez para el libro de no muertos, es curioso porque Gary Morley enseña también, o presenta, otras de sus miniaturas de la época de no muertos, como son esos zombies, esos caballeros no muertos, esos esqueletos, que tengo que decir que son increíbles. De hecho, son miniaturas muy míticas de la colección de no muertos, ya luego serían condes vampiros de Warhammer. De hecho, estos zombies son muy buscados porque molan bastante, son un rollo totalmente diferente. Y es curioso cómo chocan con este Nagash. Dejemos un poco el tema de Nagash, hay cierta historia negra detrás, y discutieron por el diseño del rostro, si iba a ser una cosa, si Gary Morley quería una opción, si el equipo de diseño quería otro. Eso al final da igual, el resultado final es el que importa. Y es cierto que tiene un elemento curioso, es que cuando tú le ves parece que es una calavera, pero cuando le fui a pintar me di cuenta que la cara no es una calavera, porque tiene párpados,
tiene como pómulos, entonces más casi parece el rostro de un lich, pero que está medio calavera. De hecho, su mano izquierda no lleva guantelete, la de la derecha sí, y la izquierda se ve que no tiene huesos, que es una mano como si fuese la de un zombie. Entonces, por eso, al pintarlo también he intentado hacer una diferenciación entre lo que son todos esos huesecillos que hay, tanto en el báculo, el cráneo y demás, el yelmo, y lo que es la cabeza propia de Nagash y su mano, para darle un aspecto más zombie que otra cosa. Sí que, por ejemplo, me parece que hay una parte que es un poco complicada de pintar ahora mismo, que es la espada. Su espada es un trozo de metal plano, aunque tiene además unos rebordes como circulitos en varios puntos a lo largo de esta. Es verdad que se me hizo complicada. Le he hecho uno metálico, con ciertos reflejos y demás, pero ha sido la parte que más me ha sacado de mis casillas. El pintado ha sido agradable, pero es cierto que no ha sido fácil. Es una miniatura que creo que si lo hubiese cogido un pintor con un alto nivel habría sacado oro, pero para un pintor estándar como yo o menos es una miniatura que se te hace un poco piedra en la garganta. No obstante, pues me he pintado un Nagash de 1994 y mi colección acaba de ganar más 100 puntos de molonidad. Vamos a este vídeo en el que os voy a enseñar cómo lo pinto, cómo se puede atacar una miniatura como esta. Vemos los pros, los contras y lo voy a dividir en 3 partes: la túnica, los no metálicos y esqueleto, calaveras y piel, para que veáis los 3 elementos característicos y cómo se pueden pintar tanto en esta figura como en cualquier otra. Vamos a empezar, por tanto, a pintar esta túnica de Nagash. Vais a ver cómo voy a intentar mantener un poco esos tonos morados de la figura original, pero dándole mi propio rollo. Ya os digo que esta parte es de los 3 elementos principales que habría que destacar, la más sencilla, la que es más obvia, ¿de acuerdo? Aunque le voy a intentar dar un poquito más de profundidad con sombras y contraste con luces. Los brazos han sido un poco más dolor, porque es cierto que, como os decía, su diseño no es muy bueno. Pero vamos con ello y lo veis vosotros. Comenzamos el pintado de esta parte de Nagash, lo que es esa túnica que os comentaba. Vamos a aplicar este Terrestrial Titan, bueno, pues por toda la superficie. Como veis, la capa es quizás la parte más definida de la figura, y aunque pueda tener bastantes problemas con ella, realmente es quizás, yo creo, la más fácil. Es cierto que en el original utilizaban un morado muy cantoso, en este caso vamos a intentar que, aunque mantenga esos tonos púrpuras, morados, pero juega un poquito más con unas tonalidades más actuales. Lo que vamos a hacer es que vamos a jugar a sombrear, como estáis viendo aquí, con este Scarab Green, un poco todo lo que son los pliegues de la túnica. Vamos a dar un poquito de profundidad jugando tanto con esas sombras como con las luces que daremos después. Un problema que tenía esta figura, por ejemplo, era en la túnica de su brazo derecho. Como veis, simplemente es una serie de dobleces que ahí van hacia atrás, casi parecen un churrillo de tela, y es quizás lo más complicado de pintar en esta parte de la figura, porque es cierto que la volumetría es un poco rara. La túnica de la parte de las piernas es muy sencilla, es una túnica bastante estándar, bastante bien hecha, pero es en los brazos donde el diseño empeora un poco. En mi caso creo que el brazo derecho es el que más perjudicado sale de los dos. Y una vez hemos hecho ese sombreado, pasamos otra vez a recuperar un poco el tono, ¿de acuerdo? Con este Terrestrial, otra vez el que vimos en la capa base, pero un poquito más diluido, vamos a recuperar las luces de los pliegues de lo que es la túnica de la parte, sobre todo inferior, pero también hacia las partes de la luz cenital de los brazos. Este juego de degradado, ya sabéis, es siempre como si fuese una especie de pirámide de ataque, era una pirámide escalonada, ¿de acuerdo? Cada vez que añadimos un nuevo color, pintamos menos superficie para que se haya un escalonamiento bastante fluido de los tonos que nos generen ese degradado. Y ese degradado lo conseguimos ahora subiendo un poco el tono, en este caso vamos con Alien Purple. Aquí la zona que vamos a pintar va a ser muy cortita, porque queremos que el color predominante sea ese Terrestrial, ese que ha sido el color base, va a ser nuestro tono medio, pero las zonas de iluminación ya vamos a empezar a resaltarlas con este tono, y como veis es bastante vivo y agarra muy bien. Entonces primero defino todos los puntos que quiero que sean la iluminación y después juego a degradarlos hacia las sombras. Subimos un poquito más, en este caso vamos a utilizar este Hexed Violet, también de Arby Painter, como veis. Como hice en el caso anterior, primero marco los puntos que quiero que sean las zonas de luz y después vamos a jugar a ensanchar un poquito ese volumen de iluminación, ¿de acuerdo? Vamos a jugar también mucho con puntos, con líneas, para ir dándole ya algo de textura a esta tela. Y el proceso es un poco similar en lo que es todo este pintado. Vamos a ir haciendo una iluminación cada vez mayor,
en este caso añadiéndole por ejemplo Ice Yellow al tono anterior en un 50-50 y lo vamos a ir subiendo. Como veis es, ya os digo, un procedimiento bastante estándar, es la parte que yo creo que es más fácil de pintar de esta miniatura y la que tiene más sentido, porque es verdad que hay otras zonas donde voy a tener más problemas, pero lo que es la túnica lo quise quitar al principio para darle ya bastante color a la miniatura y sobre todo porque sabía que iba a ser la parte donde más fácil iba a ser intuir los colores y las formas. Simplemente vamos a utilizar ahora Alien Purple, pero en modo de veladura, bastante diluidito, para unificar, para fusionar todo ese degradado de tonos que hemos hecho respetando la iluminación del último punto que dimos en el paso anterior. Ha tocado el momento de los no metálicos. ¿Por qué no metálicos? ¿Por qué metálicos? Bueno, luego os lo explicaré un poco más en detalle, pero básicamente me parecía que darle un dorado rollo, un retributor o algo similar a la figura iba a hacer que destacara demasiado esos elementos, iba a hacer como muy brillante una figura que no tenía que serlo, y creo que es cierto que en este caso los no metálicos ayudan un poquito más. No quería hacer no metálicos con muchos reflejos y efectos de iluminación, primero porque no me salen y segundo porque es cierto que eso representa una armadura o un metal muy pulido, muy nuevo, y en este caso no tendría mucho sentido hablando de un Nigroman. Además, a mí el tipo de no metálico que me gusta es uno que es por degradado, muy, por ejemplo, se pueden ver en las figuras de Stibor Miniatures, como pinta él, a mí eso me parece espectacular y es lo que quería representar. A la espada le ha dado un poquito más de rollo, lo veréis sobre todo en el 360 final, así que vamos con los no metálicos. Los no metálicos siempre son un problema. En esta figura, como veis, el no metálico es bastante abundante si queremos hacerlo. Hay tres tipos. Este que empezamos es el de los dorados. Vamos a empezar desde un marrón y vamos a ir subiendo en esa paleta de colores que utilizamos para los dorados, generalmente pues unos tonos tierra, amarillos, tonos hueso, etc. El problema que vais a ver que estoy haciendo en esta figura es que las partes que son doradas, hay algunas que son bastante intuitivas, como por ejemplo lo que es la corona, y hay partes que son un poco más problemáticas, como la armadura del pecho. Todos esos rebordes en algunas zonas están, por alguna razón, más definidos que en otras. Los rebordes de la parte inferior de la armadura, por ejemplo, hay zonas donde son bastante, bueno, digamos que el relieve es escaso. Y sacar aquí lo que es la iluminación es un poco complicado. Como os decía, no quiero hacer una iluminación de no metálicos con muchos reflejos, quería algo más tradicional de un degradado de tonos, pues eso, tierra hacia unos tonos más amarillos desgastados, y es un poco lo que estoy jugando. Incido en algunos puntos en ese degradado, como por ejemplo lo que son el pectoral, en los hombros y en algunos puntos clave, pero voy a jugar con esta iluminación que estáis viendo hacia amarillos y después con sombreados hacia tonos más terracota, y para jugar con ese efecto del no metálico. Ya os digo que es una parte quizás la más complicada de todo lo de la miniatura, ha sido pintar estos dorados, porque no quería utilizar tonos metálicos, porque como tiene tanta abundancia en la armadura, pensé que iba a quedar pues demasiado estrambótico. Entonces el no metálico, como al final tiende hacia amarillos, quedaba un poquito más bajito y le daba un poquillo más ese rollo de miniatura Allhammer, que yo creo que es lo que necesita esta figura, porque si intentamos pintarlo con dorados se iba a ir demasiado cantoso. Fijaros toda esta parte que veis ahora clara, que fuese en ese tono dorado, pues un retributor o algo así, habría quedado muy chillón. Y es ahora cuando vamos a jugar a darle contraste. Vamos a utilizar este Rudy Terra de Army Painter, es un color muy bonito que en modo casi de veladura nos va a servir para marcar las zonas que van a ser los sombreados de estos no metálicos dorados. Jugamos con esto para hacer una diferenciación con el reflejo, que serán los puntos donde hemos degradado el color hacia Ice Yellow. Una vez hemos hecho todo, con este Iyanden Yellow de Games Workshop, esta contrast, la hemos diluido al 50-50, ¿de acuerdo? Con contrast medium, y vamos a hacer una pasada de este tono por toda la superficie para ganar en lo que es el pigmento amarillo, tanto en sombras como en la iluminación. Con Ice Yellow de nuevo, marcamos esa progresión hacia los reflejos. Como os digo, no voy a jugar con muchos reflejos, sino lo que voy a hacer es que le vamos a marcar mediante un degradado, ¿de acuerdo? Y terminaremos simplemente haciendo esa iluminación con blanco puro de lo que es el perímetro de la armadura, que nos permite, como veis, hacer una distinción bastante clara entre lo que eran los primeros pasos a lo que estáis viendo ahora, donde ya por lo menos se genera cierto volumen de reflejo.
El caso de los metálicos es un poco más sencillo, por lo menos el planteamiento inicial. Tiene cadenas, tiene algún elemento de alguna calaverita, alguna cosa, pero es bastante escaso. Simplemente tenemos el problema de la espada. La espada juega con el mismo proceso que estáis viendo ahora mismo. Partimos de un gris azulado y lo vamos a ir desaturando, añadiéndole cada vez más, pues primero un ash grey y después jugaremos con tonos más claros, ¿de acuerdo? El problema que tiene es que es una espada muy plana. Y lo que he hecho es jugar a hacerle reflejos con los degradados, igual que hice en la armadura dorada, ¿de acuerdo? Y después le he dado ciertos matices de color, ¿de acuerdo? Con lo que es tonos rojos y azulados, azules para los reflejos y rojos para las sombras, para generar un aspecto de una espada metálica un poco más mágica. Es sin duda la parte más difícil de la figura porque es muy plana. Aquí casi ya la veis terminada, a excepción de unos reflejos finales en blanco como hicimos en la parte dorada. Es lo más difícil porque es un elemento plano que no tenía ningún tipo de volumen y he jugado a intentar hacer que fuese una espada con un diseño un poco más moderno. Los no metálicos en tono bronce son bastante parecidos a lo que hemos hecho con los tonos dorados. Simplemente es que vamos a jugar con otra paleta. Como veis, juego con una similar a lo que son los terracotas, los tonos carne. ¿De acuerdo? Vamos a ir marcando toda la volumetría de cada uno de los elementos. Y después vamos a jugar con un marrón muy oscuro para definir las sombras. Y una vez hayamos terminado la iluminación, incluso vamos a utilizar tonos verdosos para jugar un poco a ese bronce un poco más oxidado. Así le da un poquito más de rollo, diferencia un poco, le da más matices y queda más bonito. Como en el caso del dorado, tampoco me he complicado excesivamente la cabeza con los no metálicos. Dejando de un lado que se me den mejor o peor, es cierto que no quería jugar a hacer millones de reflejos, porque cuando haces muchos reflejos lo que marcas es una armadura o un metálico, en este caso muy nuevo. Y yo creo que a Nagash, rey de los nigromantes, el no metálico no tendría que estar tan lleno de reflejos. Tiene que ser algo un poco más mate, en el sentido de que serían metálicos más desgastados. Por eso, por ejemplo, en la espada sí que le he hecho muchos más reflejos, tanto en lo que es la parte dorada de la misma como en la parte metálica, pero en todos los demás he dejado metálicos mucho más ceñidos a un degradado, simplemente para que se vea ese efecto y ya está. Es importante, como siempre, la dilución correcta de la pintura con una textura similar a la de la leche y pinceles en buenas condiciones. En este caso estoy utilizando un pincel natural que lo estoy testeando últimamente bastante. Como veis, mantiene muy bien la punta, la pintura se mueve muy bien, una correcta dilución y, como ya os he dicho en algunos vídeos últimamente, estoy testeando todos los colores de Army Painter y por eso esta figura, prácticamente el 100% de los colores que vais a ver que utilizo son de la gama de Army Painter. Con esta parte, con estos pequeños últimos retoques que hacemos con esta dilución de Pharaon Guard, una dilución un poquito, bueno, pues en 1:1 casi con agua limpia, marcamos las sombras y terminamos las partes de los no metálicos. Hablando un poco del momento histórico en el que salió este Nagash, es curioso, esta revista casi como un hito, ¿verdad? Porque no solo sale Nagash y una cantidad loca de no muertos, de novedades, tanto esqueletos, zombies, personajes, algunos nigromantes que tengo todavía en la colección, tengo muchas de las miniaturas que se presentan en esa esa lista de personajes que podemos ver de nigromantes que salieron en ese momento, sino que también salen los lobos espaciales, que reciben a Ragnar, a Ulrich, colmillos largos, muchas de las miniaturas que también tengo en mi colección y que reconozco que para mí son grandes figuras, grandes miniaturas de lo que es la historia de Games Workshop. Por tanto, una revista bastante cargadita de lo que eran novedades para ser el año 94, porque había un montón de figuras. Además mola porque es una revista en la que sale un informe de batalla de orcos de Warhammer 40.000 y al final de la misma te salía aquel resumen de venta directa que molaba un montón, donde podías comprar todas las piezas que componían estas figuras. Es una pena que eso se haya perdido. En algún momento tengo que hacerme con todos los Gretchen de metal que salen en esta revista, porque son una locura, pero lo dejo para otro momento. En cuanto a Nagash, es un personaje curioso, porque en ese libro de no muertos era el gran nigromante, pero cuando llegó sexta edición de Fantasy, los no muertos se dividieron, se hicieron condes vampiro y lo que fue Kenry, y Nagash desapareció. Desapareció hasta el final de los tiempos, cuando volvió como ese gran personaje que venía a ser uno de los causantes del fin de los tiempos, en conjunto con otra serie de situaciones,
y que posteriormente en Age of Sigmar conseguiría lo que es la divinidad. Pero en ese momento estuvo desde lo que es sexta, séptima y prácticamente toda octava edición sin aparecer nada de Nagash. Era un personaje que estaba en las sombras, muy mítico, por eso le tengo mucho cariño. Yo recuerdo leer el Códex de Condes Vampiro una y otra vez y cuando te comentaban algo de Nagash, flipar un montón de cómo sería. Reconozco que en ese momento yo no utilizaba mucho internet para estar buscando figuras antiguas, tal, era un chaval pequeño, yo ni sabía qué eran las figuras antiguas, cuáles sabía y cuáles no. Cuando vi por primera vez a Nagash, yo reconozco que flipé. A mí me gustaba un montón. No entiendo muy bien ese odio que hay con esta miniatura, ese decir que es de las más feas. En mi opinión, es una miniatura que para ser de 1994 no es todo lo buena que podría haber sido, y más siendo el personaje que era, pero considero que es una miniatura bastante guay. Y utilizo la palabra guay porque es verdad que a lo mejor bonita, no te lo voy a decir, bonito era pues de esa época, pues ese Ragnar que os comentaba, Ragnar mola antes y molaba ahora. Nagash ha envejecido muy mal, es el problema que tiene. Por supuesto, si lo comparo con el Nagash actual, esta mini es muy fea, sí, es cierto, pero no hay que quitarle ese peso histórico que tiene dentro de lo que es Warhammer, esa importancia, personaje que representaba en esa época, era una locura cuando no podías hacerte con todas las minis, cuando era complicado conseguir determinadas miniaturas porque Workshop no era lo que es ahora. Esa figura icónica de Nagash es increíble. Pasa un poco como con otros personajes como Ariel, hay miniaturas de demonios como Azazel, cosas así que eran miniaturas que podían ser un poco más toscas, pero tenían encanto, o por lo menos para mí lo tenía. Y es el momento de pintar lo que os decía de esa diferenciación entre hueso y piel. Vais a ver que es bastante fácil, en lo que es el tono de la piel nos sirve como un claro ejemplo para pintar también zombies bastante pálidos, puede quedar muy chulo, y la parte de los huesos de hecho es la que voy a utilizar yo para pintar todos mis esqueletos de condes vampiro que tengo en el horizonte. Son bastante fácil de pintar estas dos partes, pero es importante hacer una diferenciación clara, que uno tenga unos tonos de sombra verdosos y otro tenga unos tonos de sombra más rojizos, hace que nos permita separar muy bien los elementos. Si yo hubiera utilizado una piel muy pálida sin un sombreado verde y los huesos hubiesen sido también muy pálidos, habría sido difícil, por ejemplo, diferenciar dientes de piel, que es lo que nos hace pensar que es una calavera y no una cabeza zombificada, por decirlo de alguna manera. Necesitábamos hacer una distinción entre lo que es la piel de la criatura y el hueso de algunos de los elementos que la conforman. Como veis, lo que he hecho es aplicar esta Ivory White de Army Painter en lo que es el rostro. Puede parecer que es una calavera, pero cuando empecéis a pintarlo os dais cuenta de que tiene párpados. Y ya sabéis que si os está gustando este vídeo, si os gusta el canal, podéis ayudar de muchas maneras directamente a que siga creciendo y expandiéndose. Dale like, dale comentar, compártelo y vais a ver que en la barrita de abajo hay una cosa que se llama hipear, pues dale ahí también porque ayuda a que se posicione más el vídeo, lo vea más gente, tenga más difusión, yo esté contento y haga más vídeos, porque si no, se nos hunde el chiringuito. Pero si queréis podéis hacer una contribución un poco más directa por 1,99, lo que es un café al mes. Podéis ayudar a que el canal siga creciendo con vídeos como este y otros muchos que están por venir. Por eso quiero dar las gracias a todos los que han hecho ya una contribución, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Josa Rojo, Carlos Llorens, Bioboro, 0xNoob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, Álvaro Alejandro Torres, José María Martínez de Celis, Adrián, Ron Pablos, Jesús Melero, Víctor, Igor, Spike, José Ángel Vidania, Vicente Velázquez, Luis Hildo, Dani Fénix, Mario Vicente, David Manteca, Avi Workshop, Javier Rodríguez, a Mico, a Marcos Sánchez, David Gómez, David Freestyle 94, Cidejame 7742, Lana Petkovic, MDH Gameplays, Egrin, Geoneo Rex, Matacookies, Oscar Puerta y una cálida bienvenida y un abrazo a Jaurik y a Francisco Rodríguez, dos nuevos miembros. Muchas gracias a todos vosotros y gracias a Goblin Trader, el patrocinador del canal. Beso, un abrazo a todos, que ya ni besos para todos, beso para todos, para todos. Y tiene párpados porque es piel pues como de un lich o algo así, está a medio camino entre piel y una calavera, entonces pues bueno, hemos añadido este tono Tundra Taupe en una dilución 1,3 con agua limpia para hacer el sombreado sobre el que voy a trabajar. Como veis, con esta iluminación que hacemos ahora, mezclándola al 50-50 con el color que utilizamos de base, con ese Ivory White, nos alejamos de los tonos hueso, aunque sí que jugamos con una paleta similar que nos recuerda, pues eso, una criatura no muerta. Puede ser una iluminación muy bonita también para necrófagos, zombies, etc. Vamos a subir un poquito esta mezcla en la proporción, en lo que es 1-2, 2 para Ivory White, y seguimos marcando como siempre con un punto de vista cenital, atendiendo a todos esos reflejos, etc. Y por supuesto haciendo una distinción con los dientes, que los vamos a pintar igual que pintaremos los huesos.
es importante ser cuidadoso en este caso porque el rostro de Nagash es bastante reconocible y he intentado trabajármelo más de lo que más de la miniatura para que quedara bonito porque es una parte muy grande y que todos vamos a mirar. Los huesos, como queríamos hacer una distinción clara respecto a lo que es la piel, vamos a empezar pintándolo con este Vampiric Flesh de AK y sobre él vamos a trabajar con un lavado, este Warm Skin Shade de Army Painter, que le va a dar una sombra un poco más rojiza, ¿de acuerdo? Es un tono que he probado últimamente con los huesos, me gusta bastante, y sobre él vamos a trabajar pues, la típica escala de colores, ¿vale? Que sería un hueso deslucido e ir iluminando un poco. En este caso vamos a utilizar Skeleton Bone de Army Painter, un color que me ha gustado bastante, muy similar al Vampiric Flesh también de AK o lo que sería Ushabti-Bound de Games Workshop. Vamos a intentar en la medida de lo posible marcar sobre todo en este horrible yelmo cada una de las calaveritas, pero si queréis en el bastón podemos jugar también un poco con pincel seco. Después con este Bonnie Spikes terminamos esta parte y hemos englobado las tres partes más difíciles de pintar de esta figura. Pues hemos llegado al final del vídeo. Como veis, ha sido complejo en algunas partes, pero la verdad he disfrutado bastante pintando esta miniatura. Vamos a ver el acabado final, esa gran revelación de cómo ha quedado este Nagash y opinamos. Respondiendo a la pregunta del vídeo, ¿es la miniatura más fea de Warhammer? No, no lo es. Las hay peores, las ha habido, sobre todo si nos vamos, es cierto, a los primeros años había diseños más feos. El problema que tenía Nagash es que salió en 1994 y en esa época es cierto que habríamos esperado más. Pero incluso si la cojo ahora, a mí la miniatura me gusta. Habría hecho otra cosa con lo que es ese yelmo que me parece que está excesivamente recargado y no se entiende muy bien ese cono, pero todo lo demás no me parece feo. La espada está bien, la túnica más allá de los problemas de diseño mola, incluso la cara me gusta, una vez la has pintado, le has metido un poquito de cariño, la cara mola bastante, incluso a la canás, el báculo está bien, la verdad que no desagrada. Y si lo veis en conjunto con el resto de miniaturas de la época, que es mi objetivo, hacer un ejército de sexta edición con minis de sexta edición, aunque Nagash sea de quinta, pero hay una cierta transición entre quinta y sexta, todo encaja y queda muy guay. Me gusta un montón esta figura. Es cierto que a mí me flipa el Oldhammer, así que soy un poco parcial en este sentido, pero lo que quiero es que vosotros me dejéis vuestra opinión y me digáis qué os parece este Nagash de 1994, qué os ha parecido el pintado y qué os ha parecido el vídeo. Poco más que añadir, chicos. Hemos visto cómo pintar un clásico atemporal de Warhammer o de Games Workshop, en este caso en general, porque esto es clásico hasta para Warhammer 40.000, esto es muy clásico. Y es el momento de despedirnos, nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo, disfrutad de este maravilloso hobby que es increíble. Me he pasado, yo qué sé, una semana pintando una mini de 1994 y os aseguro que lo he gozado cada segundo. Menos el montaje no lo gocé tanto, pero estuvo guay. Nos vemos dentro de muy poquito, un abrazo, un beso, o lo que queráis. Nos vemos.